que hay algunas experiencias cercanas a la muerte que son realmente tormentosas, son diabólicas. Por suerte son muy poco frecuentes, las conocemos poco. Yo no tengo ningún caso de estos. Estos pacientes quedan realmente tan afectados que estos necesitan sistemáticamente un soporte psiquiátrico una vez recuperados los que se recuperan, porque el impacto psicológico es tan profundo que no tienen, o sea, no pueden vivir tranquilos esta gente. Si las experiencias cercanas a la muerte son tan comunes y significativas, ¿por qué no se enseña este tema en las escuelas, universidades? Es muy buena esta pregunta, es muy buena. Mire, cuando yo empecé, y lo repito, cuando yo empecé a investigar este fenómeno, tenía un cargo importante en mi hospital, dentro del servicio de cirugía general y digestiva. Si yo hubiera manifestado mi interés en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte y hubiera manifestado las conclusiones que estaba sacando de mis estudios, de mis investigaciones, yo creo que me hubieran ingresado en el servicio de psiquiatría. Así de cierto se lo digo. Evidentemente, el progreso científico nos está dando armas cada vez más sofisticadas que nos permiten, junto con el progreso de otras disciplinas como la física teórica, la mecánica cuántica, etc., que cada vez nos permite aproximarnos más a la realidad estructural del universo, que es la energía. Podemos cada vez entrar más en este campo energético, que es la realidad y que nos permite justificar y explicar muchos de los fenómenos anímicos y de los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte. Pienso que en estos momentos es distinto de cuando yo empecé. Ya les he dicho, por ejemplo, ahora hay un curso en mi hospital de curas paliativas y me han solicitado que haga la conferencia de clausura de este curso. Y la voy a hacer en el salón de actos lleno de batas blancas en este momento. Unos años atrás les he dicho que sí, primero no me hubieran invitado y si lo hubiera hecho me ingresan en el servicio de psiquiatría. Algo está cambiando, pero aún nos falta mucho. Yo creo que hay que estructurar la docencia en medicina con la realidad estructural del ser humano. Hay que estudiar muy bien el cuerpo, la anatomía, la fisiología, etc. La anatomía patológica, todo esto hay que estudiarlo muy bien. Hay que estudiar la mente con todas las actividades anímicas que estudiamos en psicología y psiquiatría y las enfermedades. Pero hay que estudiar la otra realidad existencial que no podemos negar, que es nuestra supraconciencia, es nuestro espíritu. Y este espíritu es independiente de la religión, es la realidad estructural del ser vivo. Todo ser vivo tiene conciencia y los grados de conciencia varían de un ser a otro. Nosotros tenemos una conciencia mucho más elevada que la que puede tener un perro o puede tener una hormiga, pero todo ser vivo tiene conciencia. Y hay que estructurar la enseñanza universitaria con esta visión integral del ser humano. Pienso, y aquí es mi ilusión, con mi pequeño granito de arena, despertar conciencias, concienciar a la sociedad, cuanta más masa sea mejor. Y llegará un momento que tendremos una masa crítica suficiente que dirá, basta, aquí hay una realidad que estamos escondiendo y hay que ponerla sobre el tapete y forma parte de la formación integral del ser humano en el caso de la medicina. Yo pienso que esto llegará un momento que se producirá. Ojalá, y esta es mi ilusión y mi entrega en el trabajo, lo que estamos haciendo, pues para ayudar y colaborar a cambiar esta visión materialista a una visión integral, completa del ser humano, holística que se llama. ¿Cree que la búsqueda de experiencias espirituales o místicas puede ser peligrosa en algunos casos y que puede llegar a distorsionar la realidad de algunas personas? Cualquier contacto con nuestra supraconciencia no hay que temerla nunca. Es decir, no hay que temer. Nos sorprende, por ejemplo, los pacientes lo dicen, se notan al principio tremendamente sorprendidos, no entienden lo que les pasa, porque tenemos una educación materialista y esto es prohibitivo casi decirlo, entonces de golpe y porrazo se ven ellos conscientes en situaciones elevadas y ven su cuerpo, están fuera de su cuerpo, no lo entienden, sorpresa. Pero no puede pasar nada. Esto está confirmado, sobre todo por personas que con frecuencia tienen la capacidad, sobre todo en las filosofías orientales, en el budismo tibetano, personas muy evolucionadas en Lama, que hacen viajes astrales, que conscientemente pueden, su supraconciencia, salir
tiene continuidad fuera del cerebro y ven su cuerpo y ellos salen fuera y hacen viajes y siempre lo dicen, no hay ningún peligro en absoluto. Lo que sí es cierto, y esto repito, que hay algunas experiencias cercanas a la muerte que son realmente tormentosas, son diabólicas. Por suerte son muy poco frecuentes, las conocemos poco. Yo no tengo ningún caso de estos. Que estos pacientes quedan realmente tan afectados que estos necesitan sistemáticamente un soporte psiquiátrico una vez recuperados los que se recuperan. Porque el impacto psicológico es tan profundo que no tienen, o sea, no pueden vivir tranquilos esta gente. Pero en condiciones normales el contacto con nuestra supraconciencia nos sorprenderá, pero después hay una sensación de paz, de armonía, de gozo, de amor, que realmente uno queda francamente sorprendido. No hay ningún peligro. ¿Qué papel juegan las drogas psicodélicas en la exploración de la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte? Sí, se ha comentado mucho. Hay una serie de drogas, el LSD, por ejemplo, derivados del ácido lisérgico, la mescalina, por ejemplo, del peyote, la ayahuasca, que se obtiene a partir de la dimetiltriptamina. Es decir, es cierto que hay una serie de sustancias que condicionan unas anomalías o trastornos sensoriales en la persona. Parece ser que actúan a través de determinados neurotransmisores, la dopamina y el glutamato, tremendamente excitantes ambos de la actividad neuronal, y que si se hace de manera repetida incluso puede provocar trastornos profundos sensoriales, incluso psicosis en la persona. También es cierto, sobre todo en los pueblos primitivos, que a través de estas drogas psicodélicas provocaban en determinadas personas alucinaciones que condicionaban una gran actividad en su conciencia, es decir, una conciencia muy elevada en su actividad. Y esto les permitía, parece ser, precognición, es decir, capacidad de prever lo que puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, en la filosofía tibetana, en el budismo tibetano, por ejemplo, en el momento que piensan que una persona determinada es la reencarnación de un lama importante, con estas personas con sustancias alucinógenas, cuando están en plena alucinación, pues entonces ellos determinan y dicen que tienen la capacidad de confirmar o no confirmar si es la reencarnación. Tienen esta capacidad intuitiva de precognición, de ver aspectos de otras dimensiones energéticas. Yo en esto no tengo experiencia, en nuestro entorno no se produce. Yo creo en principio que son alucinaciones, y repito, son alucinaciones con las características que hemos dicho antes, que son distintas de las experiencias cercanas a la muerte, y en principio y evidentemente son sustancias que no hay que usarlas porque deterioran de manera importante nuestro sistema nervioso central. ¿Cree que la tecnología futura podría permitirnos experimentar conscientemente la muerte y la vida después de ella? Estoy convencido que el progreso científico y tecnológico, que en estos momentos, gracias al gran progreso que hay en muchas ramas del saber, y es exponencial, nos va a ayudar muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando les hablaba al principio que investigaba, no tenía una resonancia magnética funcional. A mí la resonancia magnética funcional me ha dado datos objetivos, certificados, que el mismo neurólogo me ha dicho, este enfermo no miente, está diciendo la verdad, que durante la experiencia cercana a la muerte ve un objeto. Esto te da una solidez a lo que estás defendiendo, y estoy seguro que en un futuro tendremos capacidad cada vez de discernir, de contactar, de poder determinar con más precisión energías cada vez más sutiles, con lo cual nos podremos aproximar cada vez más a nuestra realidad existencial. Recordemos, por ejemplo, ya que en Rusia, muy amantes del estudio de estos fenómenos, tienen la cámara de Kirlian. La cámara de Kirlian permite observar el aura de una persona. El aura es la manifestación biofotónica del ser humano. El ser humano lo podemos definir como un complejo cuántico coherente. Somos pura energías y estas energías están coherentes y emitimos continuamente irradiaciones en forma de fotones. Es la irradiación biofotónica que forma y constituye el aura. Hay gente que la puede ver, lamas lo ven, y con la cámara de Kirlian se ve, según el tamaño, el color, la distribución, el aspecto del aura, pueden determinar la situación física y anímica de la persona.
Yo estoy convencido que en un futuro cada vez nos podemos aproximar más a nuestra realidad estructural, que es la energía más sutil que hay. Científicos materialistas preguntan por qué se debe creer en sus teorías si no hay pruebas científicas irrefutables y revisables por pares. Yo les diría a estos científicos que evidentemente nos falta mucho por saber. Tengo grandes dudas, yo estoy de acuerdo con ellos, pero lo que sí les diría es que tengo una serie de pruebas objetivas certificadas, que a mí no me las pueden negar, que los propios científicos materialistas, como es un neurólogo, es un neuroradiólogo, a mí me está diciendo, este enfermo no te miente, está viendo esto. A mí me dicen los enfermos en las experiencias cercanas a la muerte una serie de fenómenos que son ciertos, que los podemos demostrar con la resonancia magnética funcional, con los principios básicos de la física teórica. Es decir, que lo que me están contando tienen base suficiente científica para poder asegurarlo. Y que nuestra biología se fundamenta en la mecánica cuántica, que es la que nos proporciona más principios científicos que apoyan las experiencias cercanas a la muerte, no lo puede negar nadie. Einstein decía que en biología tiene que haber fenómenos cuánticos. Schrödinger, otro premio Nobel, en su famoso libro ¿Qué es la vida?, habla de los fenómenos cuánticos que es necesario aceptarlos. Jordan en 1944 introduce el concepto de biología cuántica. Roger Penrose y Stuart Hameroff hablan y expresan con los microtúbulos la transferencia de fenómenos cuánticos en la conciencia, lo demuestran. Y finalmente, en la década de 2010, en la Universidad de Berkeley, en California, demuestran claramente que la fotosíntesis se fundamenta totalmente en un fenómeno de entrelazamiento cuántico entre la energía y la clorofila de los cloroplastos. Después se ha demostrado que las mutaciones genéticas, la ferritina, la respiración, la transmisión nerviosa en las sinapsis neuronales son fenómenos cuánticos fundamentados en principio el fenómeno del túnel, el entrelazamiento cuántico, la superposición de estados, el colapso de energía, la coherencia cuántica. Todos estos principios fundamentales están demostrando que se manifiestan en biología cuántica y que estos fenómenos de biología cuántica tienen un paralelismo extraordinario con lo que nos están contando los pacientes en la experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo cree que sus investigaciones pueden influir en el desarrollo de nuevas terapias o tratamientos para enfermedades mentales? Yo creo que lo que yo estoy investigando y las conclusiones que estoy sacando, yo y lógicamente respaldadas por personas que saben mucho más que yo y de gran experiencia, y una gran cantidad de autores en el mundo con mayor experiencia que yo, que coincidimos totalmente en los resultados que obtenemos en las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Nosotros lo que hacemos es un estudio descriptivo del fenómeno en sí. Nosotros no creo que aportemos ningún medicamento que mejore ninguna enfermedad psiquiátrica. Lo que sí estoy convencido es que de los estudios y de las investigaciones que estamos haciendo en las experiencias cercanas a la muerte nos harán comprender muchísimo mejor patologías psiquiátricas de enfermos que actualmente se incluyen dentro de un cajón desastre. Y esto determina terapias determinadas, que estoy seguro que algunas de ellas están equivocadas por el mal diagnóstico. Yo estoy convencido que a medida que progresemos en el conocimiento estructural real del ser humano y lo comprendamos como materia, mente y espíritu, y las experiencias cercanas a la muerte nos ayudan mucho en este sentido, podremos diagnosticar mejor las enfermedades mentales, comprender mejor el ser humano y, por lo tanto, diagnosticar mejor y tratar mejor a los enfermos. ¿Cuál es su mayor esperanza para el futuro de la investigación en el campo de las experiencias cercanas a la muerte? Lo he comentado anteriormente y lo repito. Que tenga los materiales y los medios suficientes que me proporcione el progreso científico que me permitan detectar, justificar, objetivar cada vez energías más sutiles, que me permitan objetivar y demostrar que lo que nosotros ahora estamos viendo y empezamos ya a intuir y a demostrar con principios, estoy seguro que esto cada vez se podrá demostrar de una manera más clara, más objetiva y más cierta. Según está viendo la evolución,
¿Cree que en un futuro seremos capaces de comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos? Es que ya lo estamos haciendo ahora. Durante la experiencia cercana a la muerte ya nos comunicamos con nuestros seres queridos fallecidos. Ya les he comentado en ocasiones que tengo un caso de una experiencia cercana a la muerte de una paciente que contactó con su madre y llorando me dijo: doctor, la muerte no existe. Mi madre está viva en otra dimensión. Yo en la experiencia cercana a la muerte he abrazado a mi madre, me he comunicado con el pensamiento con mi madre y ahora estoy seguro que la muerte es la muerte del cuerpo físico. Pero nuestra auténtica identidad persiste de manera inconsciente en las experiencias cercanas a la muerte y ya contactamos con nuestros seres queridos. Y la gente muy evolucionada en la meditación profunda, con lo que se llama la autoscopia, la salida de su supraconciencia de su cuerpo, la continuidad fuera del cerebro, haciendo viajes astrales, esta gente contactan con seres queridos ya fallecidos. Y ya se realiza, evidentemente, de una manera, digamos, muy puntual, en casos muy concretos como la experiencia cercana a la muerte o en personas espiritualmente ya más evolucionadas. Pero yo estoy convencido que a medida que esto se extienda, el conocimiento, la realidad, y aceptemos esta realidad, la gente meditará más, profundizaremos más en la realidad existencial y el contacto con nuestros seres queridos cada vez será más importante. ¿Seremos capaces de transformar en información que podamos entender toda la energía que hay en el universo? Buena pregunta. Como demostró Max Planck en el año 1900, condicionó los principios básicos de lo que llamamos mecánica cuántica, que está incluida dentro de la física teórica. Fue importantísimo la aportación suya que motivó su nombramiento como premio Nobel. En 1900, Max Planck, alemán, demostró que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Ya hemos dicho que en física teórica está demostrado que la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencia, es decir, amplitud de onda e intensidad, altura de la cresta, variable. Él demostró que la energía es proporcional a la frecuencia, a mayor frecuencia, mayor energía, y lo expresó en una fórmula fundamental en la física teórica, que es que la energía es igual a la frecuencia de la onda electromagnética multiplicado por H, siendo H la constante universal de Planck. Si toda energía es ondas electromagnéticas y toda energía es información, es lógico que a medida que nosotros podamos profundizar, intensificar nuestra exploración cada vez en energías más sutiles, cada vez llegaremos a comprender situaciones energéticas que en este momento nuestros órganos sensitivos y sensoriales son incapaces de captar estas vibraciones energéticas y los aparatos que disponemos en la actualidad tampoco son capaces de captarlas. La lógica nos dice que esto tiene que progresar y por lo tanto cada vez seremos más sutiles, más finos en la interpretación de la energía. Si el universo tuvo un principio y tendrá un final, ¿qué sucederá después de ese final? Estos son teorías. La teoría en estos momentos más aceptada es la teoría de Roger Penrose. Roger Penrose es un físico teórico inglés, le dieron el premio Nobel en 2020 por sus estudios sobre los agujeros negros, que es una de las consecuencias de la muerte térmica. Cuando una estrella ha consumido todo su material reactivo, se colapsa y evoluciona hacia una gigante blanca, roja, una enana blanca y después hacia una estrella de neutrones o un agujero negro. Pues Roger Penrose, en sus estudios y en sus teorías, él dice que el mundo tiene lógicamente un deterioro progresivo hasta que llegará a la muerte térmica por agotamiento de los núcleos radioactivos de las estrellas de las distintas galaxias. ¿Qué pasará luego? Aparecerá otro universo. Según su teoría, esto es cíclico, es decir, se origina un universo en un Big Bang, evoluciona, se va expandiendo, se consume el material radioactivo, habrá la muerte térmica y aparecerá otro Big Bang. Es decir, que esto es cíclico. Esto es la teoría
que propone la más aceptada en la actualidad de Roger Penrose. Es decir, que el universo será